Yo soy Daniel López Casarín, estás en Ecotour MX en Green TV y en esta ocasión vamos a hablar con Nahila Hernández, una ultramaratonista. Y bueno, tristemente, y van a entender por qué a través del programa, no voy a poder entrenar con ella, pero van a ver, les va a encantar y si les gusta correr, se los recomiendo que no se lo pierdan. Acompáñenme. Y para que conozcan más qué es del ultramaratón, trajimos a Nahila Hernández, o bueno, más bien nos hizo el favor de venir con nosotros, hay que decirlo como es. Y pues ella nos va a platicar de qué se trata esta disciplina, lo complicado que es y que además ella, como lo dice con sus palabras, es ciudadana del mundo por lo que tiene que hacer, por cómo va a recorrer todos estos lugares a donde ella se presenta, corre, compite. Nahila, muchas gracias. Gracias, Daniel. Nahila, empecemos con lo básico. ¿Qué es el ultramaratonismo? Mira, técnicamente es cualquier distancia superior al maratón. O sea, cualquier distancia a partir de los 42 kilómetros con 195 metros se considera ultra. Ahora, en realidad la mayoría de los ultramaratones inician con los 50 kilómetros, que puede ser en terrenos técnicos. Hay muchas modalidades, no hay una sola versión del ultra. Hay 50 kilómetros, hay 80, hay 100, hay 160, hay 200, hay hasta de 500 y tantos kilómetros. Hay versiones que se hacen en varios días o se puede hacer en non-stop, o sea, de una sola vez, con límite de tiempo casi siempre. También está una versión donde la organización te provee todo lo que, o sea, la comida, la hidratación. Hay opciones donde no te dan nada, tú tienes que sobrevivir por tu cuenta. Hay también versiones donde implica navegación, o sea, no está marcado el terreno, te dicen tienes que llegar de aquí a allá, en el Inter son 300 kilómetros. Y tienes que, claro, llega como tú quieras, pero tienes que pasar por ciertos checkpoints. Y están las carreras que también que te marcan el camino que tienes que seguir. Así que es un universo bastante amplio, pero técnicamente cualquier distancia después de maratón se considera ultra. Ok, ahorita iremos yendo y recorriendo las carreras, pero ¿cómo surge en ti este deseo y la preparación que debes de tener? O sea, si le vas a decir a alguien, éntrale a correr, con la mira muy a futuro de que seas ultramaratonista, pero ¿cómo es el desempeño que tienes que llevar a cabo? Yo tuve un inicio atípico. Yo entiendo que la mayoría de los ultramaratonistas primero son corredores de 5, de 10, de medio maratón, de maratón, y de ahí dan el salto. Yo nunca fui corredora, sí atleta de alto rendimiento toda mi vida, obviamente porque es la base, no se puede dar no es una cuestión así por magia. Y a mí me gustó el deporte un día que vi un video del Maratón de Sables. Es una carrera que se desarrolla en Marruecos, son 245 kilómetros de autosuficiencia en 6 días, 5 o 6 días. Y dije, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero hacer. Tenía un año, me preparé un año y lo hice. Y me fue muy bien. Ahí empecé a descubrir también que tenía algunas aptitudes competitivas. Pero efectivamente, el proceso de preparación para ultra es un proceso muy largo que incluye muchas horas de running, mucha actividad, mucho trote, muchos kilómetros, mucho más de lo que lleva un maratonista. Y la evolución ideal es que pasen por las diferentes distancias y después den el salto. ¿Hay algo que se podría tomar para el resto de los mexicanos, se podría tomar como una ventaja de tu parte, en el sentido de que tú vienes de la Escuela Deportiva de Cuba? Y allá sí se enfocan mucho en el deporte realmente, ¿no? Sí tienen un detalle especial. Definitivamente, yo siempre lo he dicho que yo hice mi carrera deportiva de running acá en México, es muy reciente, yo empecé a correr en el año 2008.
pero mi formación es completamente la Escuela Cubana de Deporte. Yo fui una niña captada a los 8 años, con el sistema deportivo cubano en esa época funcionaba. Ahora hay mucha deficiencia, hay mucha escasez de recursos, pero en realidad sigue siendo un sistema mucho mejor, más estructurado que acá, tristemente. Y a mí me detectaron desde los 7, 8 años con talento, yo era una niña hiperelástica, y me dieron la opción de entrar en el equipo de nado sincronizado de manera internada. O sea, el sistema cubano en esa época le apostaba a la formación de los atletas. Aquí nada más, aquí tienes que estar ya en el alto rendimiento y ya haber llegado con todos los esfuerzos y tu familia apoyándote porque no hay de otra. No hay de otra. Y entonces cuando ya te luciste, ya diste resultado, puedes que obtengas algún nivel de apoyo. En Cuba era al revés. En Cuba te iban a la escuela a buscar los niños y a analizar qué tipo de talentos tenían, y de ahí te proponían toda una escuela y un sistema bastante estricto, muy duro, muy arduo. Yo a los 8 años vivía en una escuela internada en las afueras de La Habana, básicamente entrenando entre 5 y 6 horas al día nado sincronizado. Entonces sí, vengo de ahí. Claro. ¿Cómo hacer que el deporte no te canse? Porque lo estás diciendo, diario, 5 a 6 horas darle. ¿Cómo le haces para que en un momento no digas, ya, o sea, me quiero dedicar a ir a ver la tele, por ejemplo? Igual y no te gusta la tele, pero decir un esparcimiento diferente, salir a correr, ir con mis amigos, algo. Mira, varía mucho de atleta a atleta, pero hay toda una psicología del deporte. Es parte de la responsabilidad de los coaches y de los entrenadores lidiar con la parte psicológica del atleta para que nunca se sature. Nosotros teníamos muchos incentivos de muchos tipos, el tener objetivos claros, el obtener resultados, el tener premios también por los resultados deportivos, el tener el descanso que requiere un atleta. Es parte de la metodología deportiva que yo veo incluso mucho en la gente que corre que no lo tiene. Entonces terminas hartándote del deporte. Ahora, también te tiene que apasionar. No todo el mundo nace para hacer deporte de alto rendimiento. Claro. Ahora, todo el mundo nace para hacer algo de deporte y es ideal como estilo de vida por lo menos dedicar unas 3, 4 horas a la semana en ejercitarte. Pero eso es una cosa distinta a lo que estamos hablando, de hacer muchas horas de deporte. Claro. Y sí, el riesgo de saturación del atleta es alto si no está bien guiado por su entrenador. Ahora tengo que retomar unas palabras que dijiste. Tú empiezas realmente a correr en el 2008 y te acabas de convertir en la primera, no recién, el año pasado, pero te acabas de convertir en la primera mujer iberoamericana en cruzar los 4 desiertos. O sea, estamos hablando de que en un lapso de 3 años sí, ya eras una de las mejores ultramaratonistas del mundo. Sí, a ver, la parte del resultado deportivo para mí fue una sorpresa también. Mi primera carrera fue en Estados Unidos, fueron 50 kilómetros campo traviesa y quedé en segundo lugar. Una carrera que además es muy conocida y que van muy buenas ultramaratonistas. Y ahí yo empecé a ver que tenía un talento para el tema y me gustó, obviamente. Pero más allá de eso, a mí siempre lo que me atrajo, una vez que corrí mi primer desierto grande, que no fue de los 4 desiertos, fue otro. Yo he corrido ya 2 veces en el Sahara. Fue esta del Maratón de Sables. Estando allá, yo me enamoré de la disciplina. Y cuando regresé al Sahara a correr en el 2010, haciendo la primera de los 4 desiertos, ¿sí? Ahí me enteré, preguntándole a la gente de la organización, que ninguna mujer iberoamericana ni siquiera había participado. Entonces dije, pero ¿cómo es posible que no tengamos presencia en este tipo de deporte? Sobre todo los mexicanos y los latinos tenemos una genética de resistencia importante y no la hemos descubierto. Yo creo que es por la mezcla. Somos bendecidos porque tenemos mucha mezcla y la mezcla da ventaja genética. Sí, eso no se puede negar. Completamente. Entonces dije, yo voy a ser la primera mujer iberoamericana que lo haga. Y eso lo decidí estando en el Sahara en octubre del 2010. Y entonces, obviamente, ahí tienes que ponerte a trabajar porque los recursos... Todavía es más fuerte, porque si estás diciendo que en octubre del 2010 decidiste hacer eso, sí, para diciembre del 2012 ya lo habías logrado. Obvio, pues es que así se trabaja. Me parece muy bien, no tengo nada que decir con respecto a eso. Claro, pues si te pones a soñar, y de hecho yo en ese momento lo compartí con una chica brasileña y ella se metió en el mismo proyecto que yo, entonces... tenía la presión de sí hacerlo, no podía dejar pasar una carrera. De hecho, yo me lesioné el antepasado en China, y afortunadamente no arriesgué el proyecto, pero yo sabía que tenía que regresar el año pasado, en el 2012 tenía que ir a China a correr y era el último shot que tenía. O sea, o lo hacía o lo hacía. Y bueno, obviamente hacerlo también implica gestión de muchos recursos, cambio de estilo de vida. Alimentación. Todo, alimentación, como empresaria, como mamá, como todo tienes que reestructurar tu vida y enfocarte a entrenar para poder hacerlo. Claro. En esta parte que tú dices, pues se puede decir que tú vas a dar más de ti, ¿no? Por la parte que, como en este caso dices, soy mamá, y para los que no sepan, empiezas a correr, me lo platicabas, después de tu segundo embarazo, ¿no?
Entonces también es una convicción de decir, al principio pues entrarle a dar, pero ya entrar dices, oye, bueno, ahora tengo que entrenar 4 o 5 horas diarias, tengo que cuidar a mis hijas, tengo que encargarme de la casa, tengo que hacer todo. Todo. Sí, es cuestión, mira, mi formación también es empresaria, entonces yo como empresaria de alguna forma me ha servido muchísimo aplicar la metodología de los negocios a mi propia vida, la forma en la que te planeas, la forma en la que te enfocas un resultado, la forma en la que aprendes a crear un equipo de trabajo que apoye, porque obviamente esto no se logra por mí sola, hay gente detrás de mí, mucha gente que me apoya, y lidiar con todo. Entonces, a mí cuando me han preguntado qué es lo más difícil de tu deporte, lo más difícil de mi deporte es encontrar el balance para mí. ¿Sí? El balance para tener el tiempo para entrenar, te lo juro, en mi caso, porque además compito con puras mujeres que no tienen hijos y que dedican mucho más tiempo que yo al entrenamiento. Y también por eso no me obsesiono con el tema competitivo, porque yo sé que tengo un estilo de vida que no permite más. Okay. Para mí la medalla y el podium es un plus y es maravilloso, pero a mí lo que más me llena es hacer cosas, sentar precedentes. Y esto de ser la primera mujer iberoamericana, por ejemplo, yo creo que es bien importante para las mujeres y para las latinas y para el deporte nacional.